Ujú, ujú. Bien, vamos. Buenas noches, hermanos. A ver si están por ahí. ¿Me escuchan, verdad? Bien. Esperamos un minutito y ya vamos a orar, ¿tá? Para darle el tiempo. Déjame avisar que la clase está abierta. Sí, sí, clase sistemática. Bien. Vamos a orar, pedir la bendición de Dios sobre nuestras vidas y ya entramos en nuestra clase. Señor nuestro Dios, gracias te damos, Señor, por el privilegio que tenemos de estar delante de tu presencia, Señor, y de manera especial estudiar tu palabra, Dios, y ver la grandeza, Señor, que es la revelación bíblica y cuán bendecidos somos nosotros, Señor, en poder tener tu palabra en nuestras manos, poder conocerte a ti, Señor, por medio de ella y conocer la revelación de tu salvación concedida a nosotros por medio de Jesucristo, Señor. Damos gracias por ese tiempo, pedimos que sea un tiempo de mutua edificación, de mayor comprensión de tu palabra, Dios, y que podamos valorar, Señor, y proclamar la palabra que tú nos has dado, Señor. Pedimos tu bendición y nos colocamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, déjeme ver si hay gente por acá para entrar. Sí, hay un montón. Ahí vienen todos. Bien. Sí, estamos todos. Estamos entonces, hermanos, en nuestra tercera clase. Ya hemos trabajado los temas introductorios, lo que es la teología sistemática, sus diferentes ramos de estudios. Semana pasada empezamos a hablar de prolegómenos, que son los fundamentos, los presupuestos que tenemos nosotros en cuanto a lo que es la Biblia para nosotros, lo que es la teología para nosotros. Y esta noche entonces vamos a entrar directamente en nuestro primer tema de la sistemática 1, que va a ser bibliología, la doctrina de la escritura. Está bien, voy a compartir pantalla y cualquier duda o si cualquier cosa que quieran decir o preguntar, abran el micrófono y hable. ¿Está bien? Dame un minuto, entonces, dame un segundo que voy a compartir pantalla. Compartir. Ventanas acá. Bien, pueden visualizar ahí, ¿verdad? Sí, se ve. Perfecto. Entonces llegamos en nuestra primera parte de los temas que tenemos para estudiar. Entramos en la doctrina de las escrituras. Hay muchos temas para cubrir en esta parte. Algunos de los temas que vamos a estar cubriendo están acá. ¿Está bien? Revelación, inspiración, también los autores, vamos a hablar del canon, vamos a hablar de la Biblia como siendo autoridad, vamos a hablar de los idiomas bíblicos, varios aspectos acerca de las escrituras.
En ese curso no vamos a tratar directamente de la interpretación de la hermenéutica, que tenemos un curso sobre hermenéutica en el seminario justamente para dedicarse a ese tema específicamente. ¿Ah? Pero es parte de la doctrina de las escrituras, lo que viene a ser la hermenéutica también. Bien, el punto central de la fe cristiana, como la clase pasada tratamos de introducir, es que la Biblia ocupa un lugar de centralidad y a la vez de autoridad en cuanto a todos los temas de la fe cristiana, en cuanto a la vida del pueblo de la iglesia de Dios. Lo pueden visualizar ahí una regla, ¿verdad? Esta regla ilustra uno de los principios históricos que ha sido afirmado a lo largo de la historia de la iglesia por los siervos de Dios, que es regula fidei, que es la palabra expresión latina, regula para regla, fidei para fe, o regla de fe. Los padres apostólicos, que son los primeros discípulos de los discípulos de Cristo, y ya en el siglo II, III, afirmaban esta expresión acerca de las escrituras para refutar toda forma de herejía que surgieron durante su tiempo. Por lo tanto, quedó conocido como la regula fidei, es decir, la Biblia, las Sagradas Escrituras, ella es la norma de fe y práctica de la iglesia. Es la vara de medir. También es la misma palabra para canon que tenemos nosotros. Es toda enseñanza, toda práctica de la iglesia, toda enseñanza de la iglesia debe ser probada, medida por las escrituras. ¿Bien? Si lo que yo pienso, si lo que yo enseño, lo que yo creo, lo que yo vivo, está en conformidad con las escrituras, entonces es bíblico. Todo aquello que vaya más allá de las escrituras, usándole las palabras del apóstol Pablo a los Gálatas, es anatema. Por lo tanto, no es algo que surgió con los reformadores en el siglo XVI, sino que es algo que ya venía con los padres de la iglesia. Los hermanos sabrán que la iglesia, después del periodo de Constantino, comienza a desviarse. Y va a llegar un periodo de tanta corrupción que Dios mueve a también hombres, siervos de Dios, para un gran movimiento que nosotros llamamos de la Reforma Protestante. Y el objetivo de la Reforma Protestante era realmente volverse a esos principios, que la Biblia volviera a tener la centralidad y la autoridad en la vida de la iglesia. La iglesia había abrazado, la iglesia había permitido entrar en el seno de la iglesia muchas herejías, muchas enseñanzas de hombres que no tenían ningún fundamento bíblico, especialmente en cuanto a la salvación. Entre todos, la salvación era uno de los aspectos, el tema de la justificación por la fe. Es por eso que el reformador Martín Lutero va a clavar sus 95 tesis en el castillo de Wittenberg, en Alemania, para refutar y para combatir lo que prevalecía en sus días, que era la negación de la centralidad y la autoridad de la Biblia en cuanto a todos los temas de fe. Y Lutero tuvo que esconderse, también fue perseguido, y los hermanos sabrán que en 1521
Martín Lutero es llamado para defenderse frente a un concilio, a un juzgado que quedó conocido como la Dieta de Worms, donde él fue llamado a retratarse de todo lo que había escrito en sus 95 tesis en cuanto combatiendo a la iglesia. Y ahí tenemos las palabras de Lutero, que quedó conocido de la Dieta de Worms, donde Lutero dice: a menos que se me convenza por el testimonio de las escrituras o por la claridad de la razón, porque no confío exclusivamente ni en el Papa ni en concilios, pues ya se sabe que frecuentemente fallan y se contradicen a sí mismo. Y entonces dice esa frase tan conocida: estoy atado a las escrituras que he citado en sus tesis, y mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. No puedo retratarme y no retractaré de nada de lo que he dicho, porque no es seguro ni correcto ir contra la conciencia. No puedo hacer otra cosa. Aquí estoy, y en este punto permanezco. Que Dios me ayude. Amén. Entonces, los reformadores lo que hacen es rescatar este principio, lo que nosotros llamamos de la regula fidei, que la Biblia es nuestra única, esa expresión es muy importante, regla de fe y práctica. Es decir, hermanos, todo concilio, toda enseñanza, toda conducta, toda iglesia está debajo de la autoridad de las escrituras y solamente tendrá autoridad siempre y cuando respaldados por las escrituras. Todo desvío debe ser confrontado, y toda autoridad que se distancia de las normas de las escrituras pierde su autoridad. Calvino también va a tratar de hablar de este tema en la institución de la religión cristiana, y él dice de la importancia de las escrituras para todo tema de fe y conducta, diciendo las siguientes palabras: en efecto, si reflejamos cuán acentuada es la tendencia de la mente humana a olvidarse de Dios, cuán grande es la propensión de todo tipo de errores, cuán pronunciado es el gusto de forjar nuevas y fantasiosas religiones a cada paso. Entonces dice acerca de las escrituras: podemos ver cuán necesaria haya sido la tal autenticación escrita de la doctrina celestial, para que no quedara en el olvido o disipada por el error, o que haya sido por la petulancia de los hombres corrompida. Noten que Juan Calvino muestra el peligro que existe para la fe cristiana cuando nosotros nos distanciamos de las escrituras. Primera cosa es que perdemos conciencia o nos olvidamos de la palabra de Dios. Consecuentemente, estamos propensos a todo tipo de error. La palabra de Dios es la que nos guía a toda la verdad. Y lejos de la palabra de Dios, nosotros estamos entregados a todo tipo de errores. Y él menciona algo que es históricamente visto en su tiempo, en los tiempos de hoy, que los hombres tienden a crear nuevas y fantasiosas religiones al distanciarse de la autoridad y de la centralidad de las escrituras. El gran problema del pasado, el gran problema del presente, no es que no tenemos las escrituras. El problema es que la Biblia no tiene ni la centralidad, ni la única, ni es la única autoridad en cuanto a fe y conducta. Por eso la doctrina de las escrituras
Es una doctrina esencial y fundamental y es la primera que estudiamos en sistemática, como lo vieron, para que hay gente para entrar, como lo vieron ustedes en Confesión de Fe, lo que están haciendo Confesión de Fe, es también el primer tema por el cual comienzan los teólogos de Westminster. Esa doctrina que estudiamos se llama bibliología, que es una palabra griega, también procede de una palabra griega, compuesta por dos palabras. Biblos, que es la palabra para libros. Nosotros sabemos que la Biblia es una biblioteca de libros. Tenemos 66 libros en 2 testamentos. Para nosotros es un tomo solo. Siempre está dividida dentro en 2 testamentos y en 66 libros. Por eso es una biblioteca. Biblos y logia es la palabra griega para el estudio, para la doctrina que se estudia. Por eso, bibliología, o más comúnmente conocido como doctrina de las Sagradas Escrituras. Y empezamos por aquí, porque la Biblia mismo reclama para sí esta más absoluta y fundamental autoridad y centralidad como siendo la única fuente verdadera de toda la verdad cristiana. Es decir, todas las demás doctrinas que nosotros estudiamos en sistemática tienen que tener coherencia, respaldo por las escrituras. Por eso ella es la única fuente verdadera de toda verdad cristiana. Todas las demás doctrinas acerca de Dios, acerca de la creación, acerca de la caída, acerca de la restauración, de la salvación, acerca del fin de los tiempos, acerca de la vida de la iglesia, también del Espíritu Santo, todas las demás doctrinas tienen que ser fundamentadas en las Escrituras, tienen que proceder de la Biblia. Por eso ella se identifica a sí mismo como siendo nuestra única fuente de verdad para todo tema de doctrina y fe. De manera que las Escrituras, de manera reiterada, se identifica a sí misma como siendo palabra de Dios. Es Dios hablando en todo el tiempo. Por eso Dios habla, Dios dice, palabra de Jehová, también todo el tiempo, ella misma reclama para sí como siendo la palabra de Dios a su pueblo. Los profetas que hablaron de parte de Dios hacen eso, siempre que hablan, ellos decían, así dice Jehová. Esto era una expresión para identificar que tal profeta hablaba de parte de Dios. Y sabemos nosotros que estas profecías tenían que ser probadas, debían cumplirse también en la vida del pueblo para que pudiera ser identificada como palabra de Dios. Y en esas profecías, en esas en esas revelaciones dadas por Dios por medio de los profetas, encontramos tanto las promesas de Dios, sus instrucciones, su represión, sus juicios para su pueblo. Jesucristo, al hacerse hombre y a vivir en ese mundo, él también lo primero que hace es confirmar las escrituras. Se acordarán ustedes que Jesús va al templo, abre el libro de Isaías, lo lee, bien, y dice, hoy se ha cumplido la palabra de Jehová. Todo su ministerio, Jesús reafirma el Antiguo Testamento como siendo la palabra de Dios. Él habla de los salmos, de los profetas, de la ley, como siendo palabra de Dios. Los apóstoles, a su vez, hacen lo mismo. En todo su ministerio apostólico,
ellos reafirman el Antiguo Testamento y cuando hablan de parte de Cristo, hablan en la autoridad, por haber recibido palabra del propio Dios, que es el Señor Jesucristo. Cuando nosotros miramos el Antiguo Testamento, vamos a encontrar diversas afirmaciones en los 39 libros que afirman que Dios es el autor del Antiguo Testamento. O sea, Dios hablando a su pueblo. Por eso llamamos a estas afirmaciones del testimonio interno de Escrituras. La Biblia afirma en sus páginas que ella es palabra de Dios, es decir, que el autor de las Escrituras, en última instancia, es Dios. Cuando miramos los diferentes libros del Nuevo Testamento, vamos a encontrar que el Nuevo Testamento se equipara al Antiguo Testamento, haciendo uso de la misma terminología que es palabra de Dios. Por eso el autor, el apóstol Pablo, va a decir en 2 Timoteo 3, 6 y 7, toda escritura es inspirada por Dios y útil para aprender, para corregir, para redarguir, para instruir el hombre de Dios, para que el hombre de Dios sea perfecto y preparado para toda buena obra. Por eso no es solamente el Antiguo Testamento o solamente el Nuevo Testamento. Toda la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, es palabra de Dios. Cuando Jesús comienza su ministerio, él sale a predicar la palabra de Dios. Es lo que Jesús enseñó durante su ministerio terrenal, es palabra de Dios. Va a decir en Lucas 5:1, dice, aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, cuando él estaba junto al lago de Genezaret, ¿qué es lo que predicaba Jesús? La palabra de Dios. Los apóstoles igualmente va a repetir en diferentes textos del libro de Hechos el ministerio de los apóstoles que salen de Jerusalén hasta lo último de la tierra. ¿Qué es lo que van a hacer ellos? Hablar, anunciar, proclamar la palabra de Dios. Por eso los pueblos, como los samaritanos, recibieron la palabra de Dios que fue entregue a ellos por medio de los apóstoles. De manera que la predicación de los apóstoles era una predicación bíblica de la palabra de Dios. Pedro predica a los gentiles, así la palabra de Dios. El apóstol Pablo, cuando sale en sus viajes misioneros, primer viaje, segundo viaje, tercer viaje, la Biblia hace hincapié usando la expresión que anunciaba, predicaba, proclamaba la palabra de Dios. Y Pablo se preocupaba en exaltar la palabra de Dios como siendo autoridad, y que él anunciaba no otra cosa sino la palabra de Dios sin adulteración, con toda fidelidad, porque reconocía que la Biblia, la palabra de Dios, es la fuente, la única fuente de mensaje de Dios para su pueblo. Por eso nosotros, hermanos, afirmamos que la Biblia es la palabra de Dios y es una verdad inamovible. Afirmamos que Dios se revela a nosotros hablando con gracia, misericordia, revelando también su justicia, su plan maravilloso de redención que ha sido pensado por Dios desde antes de la fundación del mundo por medio de las Escrituras. En ella
donde encontramos el plan de la redención para cada ser humano que escucha el Evangelio y que es llamado de manera eficaz por el Espíritu Santo, se arrepiente de sus pecados y por la fe cree que Jesucristo es el Redentor, el Salvador, enviado por Dios para nuestra redención. Es lo que va a decir el propio Jesús en la oración sacerdotal cuando él está orando diciendo a Dios que había hecho la obra que el Padre había confiado, y la obra de Cristo era traer la vida eterna. Él dice: la vida eterna es esta, que crean que tú eres el único Dios verdadero y que Jesucristo es el enviado de Dios. Las escrituras tratan de centralizar todo en Cristo. También por eso nosotros creemos y afirmamos que esta es una verdad inamovible. Noten que tenemos más de 2000 años de historia de la iglesia. El mensaje sigue siendo el mismo. Algunas personas se aburren porque van a la iglesia y escuchan que Jesucristo es Salvador, que nosotros somos pecadores, que nosotros debemos vivir para la gloria de Dios. Dice: pero siempre lo mismo. El mensaje no cambia. Y nosotros necesitamos oír una y otra y otra y otra vez la palabra de Dios, que no cambia. Va a ser siempre el mismo mensaje. Por eso es una verdad inamovible, siempre apuntando para Cristo, siempre apuntando a una vida que exalta a Cristo, siempre apuntando para una vida conformada con la palabra de Dios. Y el creyente recibe gracia a ser redimido, perdonado, ser hecho hijo de Dios, para andar en comunión con su Padre Celestial y una vida de santidad, y luego entrar con Él en una eternidad. Pero ¿dónde aprendemos esas verdades? En las Escrituras. ¿Y por qué tenemos tamaña seguridad de que estas verdades sostienen nuestra vida hoy y sostienen nuestra vida por siempre? Porque la palabra de Dios no cambia. Es una verdad inamovible, siempre presente. Vincent Chan es un teólogo. Él dice algo profundo acerca de la palabra de Dios. Él dice así: la persona ama a Dios en la misma medida que ama las Escrituras. Noten qué confrontador que es para nosotros. Es decir, nuestro amor hacia Dios es conocido por la manera como nosotros amamos las Escrituras. Él dice: puede haber otras indicaciones del amor de uno por Dios, pero el amor por su palabra es el elemento necesario o esencial por el cual se miden todos los demás aspectos de la vida espiritual. Todo afecto, todo amor, toda devoción, toda sumisión a Dios estará relacionado a una vida de comunión continua con las Escrituras. Por eso es algo importante entender para nosotros que tenemos la palabra de Dios como siendo para nosotros no solamente un mensaje que nos ha sido confiado para un momento de la vida, sino para toda la vida. Y nuestra comunión con Dios, nuestro amor a Dios, nuestra devoción a Dios está directamente vinculado con nuestro amor por las Escrituras. Es conocido que la palabra de Dios ha sido atacada a lo largo de la historia. Noten que una de las maneras de minar y desacreditar el cristianismo es cuando se desacredita las Escrituras. Si la Biblia no es palabra de Dios, si la Biblia no es autoridad, entonces cada uno hace lo que quiere y vive como quiere. Y
los hombres, en el afán de vivir una vida de libertinaje, en su rebelión contra la autoridad de Dios, se ha levantado a lo largo de la historia para debilitar la autoridad, la inerrancia, la suficiencia de las escrituras. Diferentes filosofías han surgido desde el siglo mayormente. ¿Se acuerdan que empezamos hablando acá que luego de pedir la reforma, la Biblia era conocida como la madre de todas las ciencias? Siglos XVII, XVIII, XIX, diferentes filosofías surgen con el periodo de la Ilustración, y ya con el Renacimiento, también esta oportunidad de tener libertad para pensar, ya nace con la Reforma, es usada de manera equivocada por los hombres, llegando al siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, a los hombres a tener posturas filosóficas para confrontar la persona de Dios y la palabra de Dios. Por eso los teólogos liberales empezaron, y los filósofos del tiempo, a afirmar que no el teísmo bíblico, sino el deísmo. Es decir, Dios es un Dios lejano, un Dios que creó todas las cosas, pero que no se relaciona con su creación. Dios existe, pero Él no está cerca. Y su revelación, las escrituras, no es realmente la palabra de Dios. Contiene palabra de Dios, pero no es tal como se afirmaba por los reformadores, la sola escritura. Bien. Entonces empezaron a considerar la razón como la determinante de quién es Dios, y también de cómo nosotros miramos a la Biblia y nos relacionamos con Dios. ¿Se acuerdan que hablamos allí atrás de las perspectivas diferentes de tratar con la palabra de Dios, con la revelación? Algunos tratan desde abajo para arriba y otros de arriba para abajo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué estaban haciendo los filósofos, los teólogos liberales? Tratando a Dios desde una perspectiva terrenal. Lo que yo pienso, lo que a mí me parece, lo que yo creo. O sea, cada uno, lo que dijo Calvino, comienza a forjar y a hacer su propio Dios. Porque Calvino dice que la mente del hombre es una fábrica de ídolos. ¿Tá? Entonces, ese distanciamiento comienza a generar, por lo tanto, caminos diferentes acerca de las escrituras. Y con eso se termina minando la religión confesional. Bien, por eso las iglesias históricas tenían sus catecismos. Se están estudiando la Confesión de Fe de Westminster justamente para eso. Los niños, hijos de creyentes, eran educados desde la más tierna niñez en los principios de la fe cristiana, para que no fuera influido por afuera, también por las filosofías afuera. Luego tenemos otras formas filosóficas para atacar el ateísmo, el materialismo, el racionalismo, todas formas humanísticas de tratar con la palabra de Dios y con la persona de Dios. O sea, niegan la existencia de Dios y niegan que sea necesaria una revelación escrita. Consecuentemente, la historia va mostrando que ese distanciamiento afecta la vida de la iglesia. Muchas iglesias tenían la Biblia, afirmaban la Biblia, pero negaban su suprema autoridad sobre todos los temas de fe. Los concilios eran autoridad,
los profetas fundadores de las sectas eran la autoridad, sus escritos, ¿está bien? Sus revelaciones se convertían en un segundo libro que tenía el mismo peso de autoridad que las escrituras. Entonces, ya llegamos en este periodo donde este distanciamiento lleva al nacimiento de muchas sectas, muchas herejías en el seno del cristianismo, lo que llamamos de pseudo-cristianismo. Pero aún en medio de los evangélicos, encontramos personas que dicen que creen en Dios, pero hacen mal uso de la Biblia. ¿Qué hacen con la Biblia? Agregan cosas que no están en ella o le dan su propio sentido. Es las revelaciones, entre comillas, nuevas revelaciones, o la interpretación o la hermenéutica personal. Lo que resulta a los textos usados fuera de sus contextos. Y pensando en un ramo más evangélico, encontramos que la gran mayoría de los cristianos afirman creer en Dios y sus palabras, pero no la usan, pero no disfrutan del tesoro que tienen en sus manos. El salmista dice que la palabra de Dios es más preciosa que el oro. Y muchos cristianos no leen sus Biblias, no, cuando escuchan los sermones en las iglesias, no siguen con sus Biblias. Hay un desprecio enorme por la Biblia en las iglesias evangélicas. Tenemos un analfabetismo, la gente no conoce la Biblia. La gran mayoría de los cristianos nunca han leído la Biblia por completo, de Génesis a Apocalipsis. Por eso encontramos que en el seno de muchas iglesias evangélicas, las personas son ignorantes acerca de las verdades más fundamentales de la fe cristiana. Y es por eso que pasa lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 4 de Efesios: son llevados por todo viento de doctrina, porque no tiene fundamentación bíblica. Pero Dios, por su lado, quiso darnos a nosotros una revelación que quedara como el marco referencial, como el registro de su voluntad en comunicarse con nosotros. Y aquí hay una verdad profunda y preciosa para nosotros, es que Dios se comunica con nosotros. Dios nos habla. Dios nos habla todos los días por medio de su palabra. Eso es importante. También muchos tienen una comunicación, bien, que ellos dicen que hablan con Dios y que Dios habla con ellos, pero nunca leen la Biblia. La pregunta es con qué Dios están hablando. ¿Bien? Porque el Dios nos habla por medio de las escrituras. Ese es el registro que Dios ha dejado para nosotros, es la Biblia. Entonces es un punto de la fe cristiana donde Dios se relaciona con nosotros y nos habla por medio de su palabra. George Led, el teólogo George Led, va a decir que la Biblia es la palabra de Dios dada en lenguaje de los hombres y dentro de la historia. Dios habló a los hombres por medio del idioma de hombres dentro de la historia de los hombres. Por eso tenemos 2 testamentos escritos en 3 idiomas, mayormente en 2 de ellos, que cubre un periodo de más o menos 1600 años. Y las escrituras habla acerca de sí mismo haciendo uso de terminologías. Hay varias terminologías que encontramos
la Biblia, hablando de sí misma, las dos más comunes, más frecuentes en el Nuevo Testamento son los escritos o las escrituras, que en griego es, los escritos es hagiografai o la escritura es ta gramata. Son dos expresiones de griego que el Nuevo Testamento usa con frecuencia para indicar que los documentos del Antiguo Testamento en su totalidad, ¿bien? A lo que se refiere a veces de toda la Biblia, o se refiere a partes, salmos, los profetas o el Antiguo Testamento, sea que esté hablando de su totalidad o sea que esté hablando de una porción específica, habla como siendo palabra de Dios. Mateo 21:42 dice, nunca leíste en las escrituras. Y ahí lo que tenemos en tais grafais es la expresión presente, entonces hablando de la Biblia como siendo la palabra de Dios. Recién lo miraban ustedes en la clase anterior, y que la confesión de fe comienza sus capítulos con el capítulo de Escrituras. Y los teólogos de Westminster, con el afán de volver a guiar a la iglesia a la centralidad de la autoridad de las Escrituras, ellos decían, noten, la totalidad, no parte, la totalidad del consejo de Dios concerniente a todas las cosas necesarias. ¿Para qué? Para su gloria y para la fe, vida, salvación del ser humano, está expresamente expuesto en las Escrituras, es decir, de una manera amplia. Toda doctrina encuentra amplio respaldo en las Escrituras. Y si no tenemos algo explícito, dicen los teólogos, no podemos, también, por inferencia, deducir de ellas, a las cuales nada debe añadirse en ningún tiempo, ya sea por nueva revelación del Espíritu o por tradiciones humanas. Y la confesión de fe marca el límite que las revelaciones han cesado con el canon. Por eso no hay lugar para nuevas revelaciones ni para tradiciones humanas. O sea, nadie puede decir, el Espíritu me ha revelado, porque se entiende que Dios habló muchas veces, de muchas maneras, a nuestros padres por los profetas, y ahora nos habla por Jesucristo. Y el canon se deja con los apóstoles. Dice más, sin embargo, reconocemos que la iluminación interna del Espíritu es necesaria. Noten que nosotros no tenemos inspiración, tenemos iluminación. Son dos terminologías diferentes. La inspiración solamente la tuvieron los escritores bíblicos. Ahora, la iluminación es una gracia que la necesitamos todos. Es por eso que siempre oramos y pedimos que el Espíritu Santo de Dios abra nuestros ojos para que veamos la maravilla de su ley, de su palabra. Entonces, la iluminación interna del Espíritu es necesaria para la comprensión salvífica de las cosas reveladas en ellas. Que conocemos también que hay algunas circunstancias concernientes a la adoración a Dios, al gobierno de la iglesia, comunes a todas las acciones y sociedades humanas, y deben ordenarse conforme a la luz de la naturaleza, a la prudencia cristiana, según las reglas generales de la palabra de Dios, las cuales siempre han de ser obedecidas. Las escrituras marcan no solamente el tema de salvación, pero la adoración, el culto. Por eso los mismos teólogos de Westminster van a hacer el principio regulador de culto, que solamente se adora a Dios en conformidad con lo que tenemos en las escrituras, porque el culto no es nuestro, el culto no es un espacio de entretenimiento, el culto es un espacio para adorar a Dios. Por eso el culto tiene que ser conformado por las normas de las escrituras. El gobierno de la iglesia
cuáles son los ministerios, cuáles son los dones, los oficios que están presentes en la iglesia. También cómo nos relacionamos con el mundo afuera de la iglesia. Todas estas cosas las tenemos reveladas en las escrituras. Es un mensaje de propio Zoom. Entonces, la confesión de fe afirma eso. Ahora, miremos un poco, hermanos, la confesión de fe bautista de 1689, que es muy relacionada con la confesión de fe de Westminster. Y ellos igualmente comienzan hablando de las Sagradas Escrituras, pero noten lo que ellos hablan y cómo está en armonía con la confesión de fe de Westminster, con el mismo principio de la centralidad y la autoridad de las Escrituras. Ellos dicen, las Sagradas Escrituras constituyen que la única regla suficiente, segura e infalible. Es precisa la confesión de fe de Bautista en hablar sobre las Escrituras. Ellos dicen de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. O sea, es la Biblia quien determina todo lo que nosotros tenemos como sistema de fe para nuestra salvación. Dice, aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que dejan a los hombres sin excusa, está haciendo referencia a lo que vamos a hablar, la revelación general. Dice, no obstante, no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesaria para la salvación. O sea, habla de la limitación de la revelación general. Ahí vuelve a hablar de las escrituras como la revelación especial de Dios. Por lo tanto, agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia, y posteriormente para preservar y propagar mejor la verdad y para los establecimientos de consuelo más seguros de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo, le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad, lo cual hace a las escrituras muy necesarias, habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios revelaba su voluntad a su pueblo. Miren, hermanos, cómo se complementan la confesión de fe de Westminster y la confesión de fe de Bautista, haciendo hincapié a la centralidad y a la autoridad de las escrituras. La Biblia de por sí reivindica como siendo autoridad espiritual completa en materia de doctrina, reprobación, corrección, instrucción en justicia. Es lo que va a decir 2 Timoteo 3, 16 y 17, muy conocido por nosotros. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para decir, corregir, para instruir, también, para redarguir, mostrando el propósito, es útil para, y muestra la finalidad, a fin de que el hombre de Dios sea también habilitado para toda buena obra. Es decir, de una manera específica, lo que hace la Biblia es mostrarnos que ella es la única fuente de autoridad para todos los temas de fe. Es importante entender que los reformadores no solamente dijeron sola escritura, sino que también dijeron toda escritura. Es decir, la Biblia, solamente la Biblia y toda la Biblia, no solamente algunas partes. ¿Está bien? Por eso toda escritura sale de este versículo. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para los propósitos para el cual Dios
ha revelado su palabra. Por eso la Biblia es para nosotros suficiente. Y aquí es un fundamento doctrinal importante, la suficiencia de las Escrituras. No hay nada que nosotros necesitamos saber en todo lo que concierne la voluntad de Dios para nuestras vidas que no lo podamos encontrar directamente, explícitamente o por inferencia de las Escrituras. Si queremos conocer la voluntad de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Abrir las Escrituras. Y allí lo encontraremos o de manera explícita, ¿está bien? O por inferencia. Vamos a tomar un ejemplo muy común acá. ¿Está bien? La Biblia dice con quién tenemos que casar en cuanto a información general. Un cristiano solamente se casa con otro cristiano. Pero la Biblia nos va a decir el nombre. ¿Está bien? Entonces, por la revelación general de este tema, nosotros podemos entender si fulano o fulana es una persona indicada o no para el matrimonio. Bien, entonces pero no va a decir el nombre de la persona, ni la nacionalidad, ni la clase social, ni el color de piel, ni el idioma que habla. Bien, pero la Biblia nos habla explícitamente, nos habla también acerca de trabajo. 6 días trabajarás, y el séptimo descansará. La carrera o el ejercicio laboral de cada uno también debe ser orientado por la palabra de Dios. Aquí, por ejemplo, hermanos, a veces muchos cristianos descuidan. Cuando un cristiano busca trabajo, busca una carrera, debería pensar si esta carrera le impide de tener una vida con Dios, le impide de servir a Dios, entonces no es una buena carrera para seguir. También todo lo que nos distancie de Dios, de la voluntad de Dios, nosotros deberíamos no considerar como siendo voluntad de Dios para nosotros. Pero Dios no nos dice que debemos ser médicos, abogados, limpiadores, albañiles, pastores. No nos dice claramente, explícitamente, pero nos da por la palabra direcciones claras. Es decir, la Biblia es suficiente. En cuanto a temas de fe, es mucho más objetivo. Y la pregunta es, ¿qué es lo que nos falta que no esté revelado en las Escrituras? Y la respuesta es nada. La Biblia es suficiente para todos los temas de fe y de la voluntad de Dios. Segunda de Pedro, versículos 3 y 4 del capítulo 1, el apóstol Pedro va a decir, va a mencionar la suficiencia de la Escritura diciendo, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida, a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la conciencia. Las Escrituras nos ha concedido todo lo que concierne a la vida, a la piedad, a la voluntad de Dios. Por eso, este es un principio que nosotros afirmamos la suficiencia de las Escrituras. Por eso decimos que ella es nuestra única regla de fe y práctica. Todo lo que necesitamos. Por eso los concilios, hermano. ¿Qué hacían los concilios? Cuando tenían un tema para tratar, se dividían para estudiar las Escrituras. Lo hacemos lo mismo hoy día. ¿Está bien? La iglesia sigue haciendo lo mismo. Siempre y cuando tenemos que tratar un tema en la iglesia, nos reunimos y volvemos a las Escrituras. ¿Por qué? Porque en ella está revelado todo lo que necesitamos para saber cómo debemos creer, cómo debemos enseñar, cómo debemos conducirnos en ese mundo. Una segunda verdad que afirmamos acerca de la Escritura es que la palabra de Dios es inerrante.
Por un lado es suficiente, por otro lado ella es inerrante. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay en la Biblia errores, que no hay en la Biblia faltas. La Biblia es un libro perfecto y ella no se contradice. Son 66 libros escritos en aproximadamente 1600 años y que tienen una armonía. De principio a fin, habla del mismo Dios, del mismo tema. Bien. Por eso es inerrante. No hay error en las escrituras. El Dios reveló su palabra y Dios preservó su palabra de errores por medio de una doctrina que llamamos nosotros la inspiración. La inspiración es la doctrina que preserva las escrituras de que pudiera tener errores. Por eso dice la palabra de Dios es pura, la palabra de Dios es recta, la palabra de Dios es perfecta, porque no hay en ella contradicción, no hay error. También afirmamos que ella es infalible, suficiente, inerrante, infalible. La palabra de Dios siempre cumple los propósitos de Dios. Ella no falla jamás. No hay la menor posibilidad de que lo que Dios dijo no se cumpla. Y ha sido así desde el tiempo pasado. Las profecías, las promesas de Dios, en su gran mayoría se cumplieron. Todavía esperamos algunas cosas, pero tenemos plena certeza de que lo que todavía tenemos por delante se cumplirá tal como está revelado en la Escritura, porque Dios no puede fallar. Y la palabra de Dios, por lo tanto, es infalible. O sea, cuando decimos que la Biblia es suficiente, inerrante, infalible, lo afirmamos de tal manera porque la Biblia es un reflejo de carácter de Dios. La Biblia deriva de la persona de Dios, de quién Dios es. Un Dios santo, un Dios perfecto, un Dios sabio, un Dios que conoce las cosas antes de que las sean, un Dios que afirma las cosas que serán aún que no hayan empezado. La Biblia es un reflejo de lo que Dios es. Bien, por eso es suficiente, por eso es semejante, porque por eso es infalible. Es el carácter de Dios que garantiza la perfección de las escrituras. Ella viene directamente del propio Dios. Por eso Dios, su infinita sabiduría, preparó de antemano más o menos 40 escritores bíblicos, su gran mayoría judíos, con excepción, bien, decimos de Lucas, que era griego, bien, de madre judía, pero de padre griego, eso es lo que se entiende. Pero después todos los demás, desde Moisés hasta Juan, todos los demás eran judíos. Decimos que más o menos 40, porque de los 66 libros que tenemos, algunos escritores escribieron más de un libro. Moisés se cree que escribió el Pentateuco y algunos dicen que el libro de Job. Bien, después tenemos otros libros escritos por Josué, Samuel, también después todos los profetas mayores y menores, Salmos, los libros de sabiduría escritos por David y Salomón. Tenemos el Nuevo Testamento, donde la gran mayoría de los libros son escritos por el apóstol Pablo. Algunos piensan que él haya sido también el autor de la epístola a los Hebreos. Una fuerte, Calvino era uno de ellos que pensaba que el autor de Hebreos era el apóstol Pablo por la semejanza de los escritos.
Pero de los 66 libros tenemos más o menos 40. Si contamos, bien, de Génesis Apocalipsis, vamos a tener más o menos, decimos más o menos, porque la autoría de bien un par de libros es desconocido. ¿Ah? Por eso afirmamos más o menos 40. El periodo que cubre la revelación de las escrituras abarca un periodo de 1600 años, desde el siglo XV antes de Cristo. El Antiguo Testamento se va a contar de números mayores hasta menores. ¿Está bien? Comienza con 1500, ¿está bien? Y va bajando, ¿está bien? Va bajando hasta llegar el cero. El año cero, que no es cero, ¿está bien? Es el comienzo de la era cristiana. Por eso tenemos en la contaje bajando y después empezamos subiendo. Pero más o menos 1100 años desde Génesis hasta el profeta Malaquías. Después, entre los dos testamentos, tenemos el periodo llamado intertestamentario o también llamado de años de silencio, que significa, ese es el periodo que el pueblo Dios volvió del cautiverio de Babilonia y en un periodo donde no hubo profetas, no hubo revelaciones de Dios. El silencio tiene que ver con la ausencia de libros escritos inspirados por Dios. ¿Qué es lo que tenemos en este periodo? Libros apócrifos. Lo trataremos de ellos más adelante. Después de los 400 años de silencio, tenemos entonces la plenitud del tiempo y la venida del Mesías, nacido de mujer. Y Jesucristo viene y por lo tanto vamos a tener ahí el periodo de Nuevo Testamento que va a abarcar los 100 primeros años, aunque los primeros escritos fechan de el año 50, 57. ¿Ah? Tenemos 33 años de la vida y ministerio de Jesús, donde no hay escritos. ¿Ah? Posteriormente tenemos la escritura de los primeros libros que va a culminar con el libro de Apocalipsis, más o menos en el año 97 de la era cristiana. Por eso la suma de 1100 más 400 más 100, 1600 aproximadamente. Lo que sabemos claramente que Dios conoció a cada uno de los hombres que Él preparó, Dios los llamó, Dios los forjó y los capacitó por medio de las circunstancias. ¿Qué circunstancias? Cultura, familia, condiciones sociales, el nivel también de estudio, a diversidades, experiencias, etcétera. Es decir, algunos eran judíos que vivieron en cautiverio, otros eran judíos que vivieron en la tierra prometida, también otros vivieron post-exilio. Tenemos algunos que eran reyes y tenemos algunos que eran campesinos y pastores. Pues tenemos diferentes clases sociales y Dios va a usar las diferentes circunstancias, el desierto, el cautiverio, bien, las persecuciones para forjar estos hombres para escribir su palabra para nosotros. ¿Con qué propósito? De transformarlos en instrumentos adecuados para el servicio de Dios, lo que Dios quería hacer con ellos para que ellos fueran los escritores de la Biblia. Como decíamos, fueron hombres de diferentes clases sociales, pescadores, médicos, reyes, pastores. Tenemos a Moisés, que era considerado como un gobernante, a José, José no es autor, pero Moisés, que era gobernante,
o sea, hombres que vivieron en diferentes posiciones de poder económico, pero igualmente Dios usó a cada uno de ellos con el mismo propósito de que escribieran su palabra sin que cometieran ningún error. Bien, entonces llegamos a hablar de este punto, que es la revelación, sabiendo que la palabra de Dios es suficiente, es inerrante e infalible. ¿Ah? Entonces, ¿qué es la revelación? Nosotros decimos que la Biblia es la revelación de Dios. Por lo tanto, es una de las formas de revelación de Dios. La palabra revelación es una palabra griega que para nosotros es conocida porque lleva el nombre de un libro que es Apocalipsis. También la palabra Apocalipsis en griego es la palabra revelación, y el libro Apocalipsis en inglés es Revelation. También lo traducen literalmente del griego, pero la revelación es esta doctrina, también como lo dice la palabra, también que tiene como objetivo traernos el conocimiento de algo que era desconocido y que no podíamos conocer por nosotros mismos. Esta palabra revelación es traer la luz, descoger el velo para mostrar algo que estaba escondido, oculto hasta allí. Entonces la revelación implica, hermanos, aquí presupuesto teológico, que Dios existe. Si Dios se revela a nosotros, esto significa que Dios existe. Bien, a la vez, si Dios existe, se revela, Dios puede ser conocido y quiere ser conocido y por eso se comunica. No está ahí, pero Joel Vick va a colocar en sus temáticas un siguiente punto. Dios existe, quiere ser conocido, se comunica y le ha dado al hombre la capacidad de conocerlo. Bien, es otra verdad importante. También el hombre puede conocer a Dios porque Dios le ha capacitado para conocerlo y lo hace por medio de la revelación. Entonces la revelación para nosotros es este punto que revela que Dios existe y a la vez es omnipotente. Dios puede cruzar todas las barreras para hacerse conocido. Y lo va a hacer por medio de la creación y lo va a hacer por medio de la revelación escrita. Bien. Entonces, Dios es omnipotente y es capaz de hacer conocer su mente y propósito a los hombres. Noten acá, hermanos, ¿qué queremos decir con eso? Lo infinito, ¿está bien? Hace con que el finito lo pueda conocer. Nosotros somos seres finitos, criaturas. Dios es un ser infinito. Pero noten que Dios, siendo un Dios todopoderoso, omnipotente, Él puede, quiere y hace con que nosotros pudiéramos llegar a conocer, no plenamente, ¿está bien? Pero cosas que estaban ocultas en su mente, bien, y sus propósitos para nosotros. Por eso la revelación de las Sagradas Escrituras nos trae conocimiento de la mente de Dios, de los propósitos de Dios. Y la revelación, por lo tanto, es para nosotros esta posibilidad de conocer la sabiduría, la bondad de Dios, quien se comunica con nosotros, sea en la creación o en las escrituras. ¿Por qué era necesario la revelación? Porque Dios tenía que revelarse a nosotros. Martín Lutero, hablando de la doctrina de las escrituras, él dice
que era necesario que el Dios habis conditus, una palabra latina para decir el Dios escondido, tomara la iniciativa para llegar a ser el Dios revelatos, es decir, el Dios que se ha revelado. En otras palabras, lo que Lutero estaba diciendo es que sin una autorrevelación de Dios, nosotros no pudiéramos llegar a conocerlo. El hombre, por sí mismo, por sus propios medios, jamás llegaría a conocer a Dios. Es por eso que era necesario que Dios se revelara, por su ser, por su grandeza. Lo que nosotros en teología vamos a estudiar después, la trascendencia y la emanencia. Dios es un ser que está más allá de lo que nosotros podemos conocer. Pero en su inmanencia, Dios se acercó a nosotros de tal manera que se dio a conocer, siendo un Dios personal. Entonces, la revelación de Dios o la autorrevelación de Dios es este paso de gracia, de amor y bondad, donde Dios se da a conocer a los hombres, algo que no llegaríamos a conocer. Por eso era necesario que el Creador tomara la iniciativa de darse a conocer a nosotros. Noten que es Dios quien viene al huerto del Edén para hablar con Adán, para enseñarle a Adán. Por eso es una iniciativa divina, es una expresión de gracia de Dios, donde Dios baja a un nivel a bien de los hombres para darse a conocer a los hombres. ¿Y por qué Dios hace eso? ¿Con qué propósito? Para el beneficio de los hombres, para que pudiéramos conocerlo personalmente, y es lo que nosotros lo podemos hacer en esta vida, en este tiempo, por medio de Jesucristo, y que también pudiéramos tener nuestros pecados perdonados, pudiéramos tener nuestra comunión con Él restaurada, pudiéramos tener las promesas de una eternidad con Dios, plena comunión con Dios. La revelación tiene un propósito muy claro, el bien de los hijos de Dios, de que nosotros pudiéramos conocer y alcanzar todas las gracias que Dios ha pensado para nosotros en Jesucristo. Por eso el mayor privilegio del pecador es conocer a Dios. De todas las cosas que podemos alcanzar en esta vida, no hay nada mejor y nada comparable con conocer a Dios. Y aquí está nuestra mayor riqueza, nuestra mayor gloria, conocer quién es Dios, conocer que Él nos crió para su gloria, para vivir para su gloria, conocer que Él nos crió para vivir en comunión con Él ahora y por siempre. Es de aquí donde John Piper va a decir que la mayor alegría del hombre es poder disfrutar a Dios. Cuanto más conocemos a Dios y más disfrutamos a Dios, Piper va a decir, más felices seremos. Por eso Dios tenía propósito en revelarse a sí mismo para nuestra bienaventuranza, para nuestra felicidad eterna. Hay dos formas de revelación y vamos a detenernos acá. Dos formas de revelación que vamos a explorar la clase que viene. La revelación general o natural, que es la revelación de Dios por medio de su creación. Lo que Dios ha creado, sea las cosas y sea el propio hombre, y también la historia, el mover de Dios en la historia. Cuando nosotros miremos la revelación general o natural, vamos a comprender que Dios se da a conocer por medio de sus obras en la creación,
por medio de la historia y por medio de la constitución del ser humano. Y vamos a hablar de la revelación especial o específica, también llamada específica, que es las Sagradas Escrituras. Una es general porque abarca a todos los seres humanos. La otra es especial o específica porque ella va a alcanzar y tener y traer beneficios solamente para los hijos de Dios. Entonces, vamos a hablar de esas dos formas de revelación a través de la cual Dios se ha dado a conocer. La revelación general y la revelación específica o especial. Bien, hasta acá vamos esta noche, hermanos. ¿Algún comentario y alguna pregunta que quieran hacer antes de terminar? ¿No? ¿Cómo vamos de partido? Qué vergüenza, 3-1. Vamos a orar, es importante orar. Bueno, cualquier Pastor, cosa. Sí. una sola pregunta. ¿Dónde específicamente empezamos a contar la era cristiana? Bueno, la era cristiana se empieza a contar eh, pensando los emperadores que estaban en los días de Jesús. Habían los emperadores romanos que estaban en los días de Jesús. De ahí se llega a una cronología. ¿Está bien? Y para el cristianismo, nosotros empezamos entonces a decir que la era cristiana está relacionado con la vida de Cristo, con la encarnación de Cristo. Pues es un calendario, bien, cristiano, porque tiene que ver con la vida de Jesucristo. Entonces, no es el calendario comienza con el año cero y según los estudiosos hay una falla porque la fecha a que se atribuye el calendario cristiano estaríamos en un error de más o menos 3 a 5 años de lo que se afirma. Bien, Jesús hubiera nacido 3 a 5 años antes de lo que se afirma. ¿tá? Pero el calendario cristiano tiene que ver con el nacimiento de Jesús y con aquellos que estaban en el poder en aquellos días. De ahí se atribuye el calendario cristiano. O sea que empezamos a contar, la era cristiana empezamos a contar en el momento del nacimiento de Jesús. Ahí sería el año cero. Exactamente, sería el año 1. Uno, no ¿no? cero. Claro, cero no existe, sí. Pero normalmente, si vas a los libros, vas a, de la cronología, vas a encontrar que hay un error, ¿está bien? Y tendría que volver más o menos 3 años para atrás, 3 a 5 años para atrás, que es mínimo, ¿está bien? Cuando pensamos en cronología, por eso siempre hablamos de cronología, sea del Antiguo, del Nuevo Testamento, más o menos, porque implica que hubieron varios formatos de calendarios, algunos solares, algunos lunares, ¿está bien? Y los años van a variar entre 360 a 365 días, según los calendarios. Por eso no tenemos una cronología exacta, sino aproximada. Y con el cristianismo pasa lo mismo, ¿está bien? Pero sí con el nacimiento de Cristo. Bien, hermanos, Gracias. por favor. Si no tenemos nada más, vamos a ¿Te puedo hacer una orar. pregunta sobre los trabajos? Sí, O te la mando después por WhatsApp si querés. sí, mándame por WhatsApp y yo te aclaro. ¿Está Dale, bien? dale. Bienvenido al Buenísimo, curso. pastor. Disculpame que no te di la Gracias, gracias. bienvenida. Una alegría que esté con Dale, nosotros. ¿Ah? gracias. Bien, hermano, Dale. vamos a orar. Dale gracias a Dios por su palabra. Qué precioso para nosotros tener la Biblia escrita, traducida en nuestro idioma y saber que ella es suficiente, que ella es semejante, bien, que es infalible. Bien.
Voy a pedir a Johan, se puede guiarnos en oración, por favor. Oramos. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por esta clase, Señor. Gracias por Mauricio, por la dedicación, por el tiempo. Gracias también por cada alumno que podemos hacernos un tiempo, Señor, para estudiar tu palabra. Gracias específicamente por lo que nos mostrabas aquí, Señor, que el precioso tesoro que tenemos, Señor, en nuestras manos, que es tu palabra, Señor. No es un libro cualquiera, no es algo que a alguien se le ocurrió escribir, sino que es tu propia revelación de ti mismo, Señor, de lo que tú nos has querido dejar acerca de quién tú eres, Señor, y la unidad que encontramos en la Escritura, que es Cristo Jesús, para salvarnos, para redimirnos, Señor, y nos alegramos, Señor, que verdaderamente genere gozo en nuestras vidas cada vez que abramos la Biblia, Señor, sabiendo que tú nos estás hablando audiblemente para nuestras almas, Señor, para nuestros entendimientos, para nuestras iglesias locales, Señor, y que sea la palabra nuestra regla de vida, nuestra regla de fe, nuestra regla de Amén. conducta, Señor, y que no solamente la veamos como algo académico, sino como lo que el Espíritu Santo quiere influir en nuestras vidas, en nuestra vida práctica de fe, Señor. Padre, a ti sea toda la gloria y toda la honra, y nuevamente gracias, Señor, por dejarnos tu revelación. En el nombre de Amén. Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, hermanos. Buen descanso. Nos vemos Amén. mañana Gracias. con lo que Buen sigue. descanso. Ah, Muchas chao, chao. gracias, señor. Mucha Hasta fuerza. luego.